Retomando la discusión sobre vulnerabilidad, sexualidad y criminalización, querría presentar algunos casos que hemos podido recoger de entrevistas sostenidas con chicos adolescentes entre 14 y 16 años para el momento en que ocurrieron los hechos y que fueron condenados por abuso sexual dentro de la jurisdicción de una región del centro norte costero de Venezuela. El proceso para acceder a estos chicos que sigue, digamos, protocolos de las universidades de los Andes y la Universidad Católica Andrés Bello, que supone una participación completamente voluntaria en la entrevista, que puede ser interrumpida en cualquier momento, la preservación de la identidad de los mismos y cuyos nombres son sustituidos en la edición por seudónimos para preservar justamente la identidad y la confidencialidad. Y, digamos, se procede a una entrevista con una guía semiestructurada que pregunta, en primer lugar y fundamentalmente, por el hecho que llevó a el desencadenamiento de toda esta situación legal que terminó con la condena de estos chicos. Y también se utilizan preguntas relativas a las experiencias de vida, a la propia educación sexual que tuvieron, a cómo se ven después de que salgan de la aplicación de esta medida y a cómo lo han pasado dentro del centro en el cual cumplen, digamos, esta medida. Se trata de un centro, digamos, muy bien montado, muy razonablemente atendido, como digo, en el centro norte de Venezuela, y las autoridades fueron muy comprensivas, disculpen, colaboradoras para facilitar nuestro acceso allí, al cual teníamos ya desde tiempo atrás, porque habíamos hecho un estudio también con jóvenes homicidas, y bueno, en esta relación de confianza con las autoridades y pensando que se trataba de una investigación universitaria, cuyos resultados, preservando toda la confidencialidad y las garantías, puede servir para discutir políticas públicas, digamos, para enfrentar el problema de la conducta sexual inapropiada. Bueno, decidimos concurrir y entrevistar a chicos a quienes prácticamente nunca se les oye, porque según sus propios relatos, ni siquiera en los juicios y en la sede judicial son escuchados, dado que la palabra la toman los defensores cuando la toman y prácticamente la decisión queda en manos de los fiscales y de los jueces. Y de alguna manera también de la policía que construye y contribuye a preparar el caso. Entonces, estas entrevistas se realizaron en el segundo semestre de 2022 y comprenden 10 casos seleccionados intencionalmente con quienes querían, quienes estaban por estos delitos allí internos y quienes voluntariamente, repito, accedieron a conversar con nosotros, conmigo y con una colega, sobre los hechos por los cuales habían sido enjuiciados y sancionados. Para resumir muy brevemente los hechos, se trata de dos relaciones en dos casos, cada uno de dos casos de relaciones sexuales consensuadas con chicas de 13 años, ¿verdad? Tres casos de actos lascivos sin penetración, dos felaciones con una chica de 14 años, un acto lascivo con una niña de 6 años, que es la hermana de quien cometió el acto, y de 10 años, también hermana de la persona que cometió el acto, un intento de violación, ¿verdad?, abandonado por el adolescente, quien solo se abalanzó sobre la niña, una niña de 3 años, e inmediatamente, según él refleja y así lo manifiesta, la dejó ir y desistió, porque sintió sensaciones físicas desagradables. Para no entrar mucho en detalle, porque no hay tampoco tiempo ni es pertinente, quisiera comentar algo sobre los resultados, tanto desde el punto de vista legal como algunas variables extralegales que influyen, a mi modo de ver, en la criminalización y por esto la idea de la vulnerabilidad y la criminalización. Bueno, en todos los casos se aplicaron condenas con privación de libertad entre 8 años y 6 meses. No voy a discutir a cuáles casos, por supuesto que a medida que la diferencia de edad entre el infractor y la víctima es mayor en favor del infractor, aumenta la severidad de la condena, porque se considera que hay mayor violación de la intimidad, ¿verdad?, y de la invasión del espacio del otro, y por consiguiente la condena aumenta. Pero hay también otras variables, como son la admisión de los hechos o el juicio, que determinan resultados diversos. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto que en los casos adolescentes
hasta 4/5 partes de los casos, o al menos las 3/4 partes de los casos, se deciden por admisión de los hechos, lo que en otras legislaciones se conoce como la conformidad. E implica que el imputado es sancionado directamente sin juicio contradictorio y con base a la evidencia que aporta el fiscal y que prácticamente que es que aporta y lo que puede aportar en la defensa, pero como la defensa no interviene prácticamente en la fase preliminar, siquiera en la fase intermedia, sino entonces prácticamente es con lo que prepara la policía y recoge el fiscal. Esa es la realidad, digamos, del proceso penal en Venezuela. Incluso varios estudios muestran que en los adultos no es sustancialmente distinto, aunque quizás la proporción es menor, unas 2/3 partes de los casos por admisión de los hechos y una tercera parte por juicio contradictorio. Un dato muy significativo de esta investigación es que quienes mayormente identificaron lo que podríamos considerar las infracciones y reportaron a la policía son mujeres. Mujeres vinculadas tanto a las familias de las víctimas como a las familias de los victimarios. Es decir, aquí hemos observado un fenómeno muy interesante, que es el carácter femenino el que se apodera prácticamente de este conflicto y deciden, mediante negociaciones en personas que muchas veces son próximas, están íntimamente vinculadas, porque hay muchos casos de digamos, personas que conviven previamente, de promiscuidad, de saturación habitacional, donde conviven y duermen personas juntas y pueden pertenecer a la misma familia u otras, son prácticamente las mujeres. Solo hay un caso en que fue una persona varón quien reportó el hecho, y en este caso parece que lo hizo justamente para tratar de ocultar su propia responsabilidad como abusador sexual que tenía sobre la víctima, pero el resto son fundamentalmente mujeres. Y los adolescentes, en casos de contacto con niños pequeños, como digo, de 3 a 6 años, manifestaron haber desistido por razones de sensaciones físicas y morales desagradables. Un dato también interesante, porque claro, se piensa que cuando la diferencia de edad es muy grande hay mayor, no solo vulnerabilidad de la víctima, que evidentemente tiene menos capacidad de defenderse, sino también mayor censura moral porque hay un abuso mayor del poder, quizás debido en función a esa misma vulnerabilidad. Pero estos casos no prosperaron más allá de los toques, incluso en el caso más dramático, que era una niña extraña que había entrado en una tienda donde el chico trabajaba. Él dice que al momento de acercársele, ya desde el primer toque, sintió una repulsión de carácter físico e incluso moral que lo hizo desistir inmediatamente del acto. Entonces, nosotros no vemos, al menos en esta muestra, esto no pretendo generalizarlo, no vemos la presencia de mucho que transmiten los medios de comunicación y las redes, de que los que incurren en abuso sexual, al menos siendo adolescentes, constituyen una especie de sujetos desviados, perversos, que tienen problemas psíquicos que habría que tratar de otra manera, sino más bien lo que observamos es que se trata de chicos en la edad de la pubertad, cuando aumenta realmente la pulsión sexual, y que debido a muchas circunstancias, digamos, situacionales, favorecedoras, como la visión de imágenes en teléfonos de carácter erótico, pornográfico, o simplemente la cohabitación o la falta de vigilancia de los padres y cuidadores, se encuentran en una situación donde la respuesta prácticamente era de esperar. No digamos que deba ser excusable, esto no es ninguna apología de estos tipos de actos, pero sí permite cuestionar si realmente el proceso penal es la mejor forma para enfrentar estos casos que hemos observado. Hasta una próxima oportunidad.